la primera exposición que se llamaba Memorial de Voces. Algunos de ustedes de pronto la escucharon. Era una exposición de sonido también, un poquito mucho más documental, menos trabajado. El sonido venía en una narración que se podía entender muy fácilmente con muchos testimonios, pero también ya unas creaciones sonoras por parte del colectivo, unas ediciones que permitían como perderse un poquito entre esos testimonios. Y el memorial pues estuvo acá como 2 meses. Después fuimos a Bogotá y en el marco del festival que me invitó en Bogotá, el Festival Sonema 3, nos preguntamos pero qué hacemos con todos los sonidos que quedaron, porque hay muchos que no estaban. Obviamente en este memorial que duraba 1 hora, tengo 110 horas de archivo. Obviamente 1 hora editada, serán, no sé, de pronto la mitad de esas 110 horas que había subido al computador y había trabajado con ellas. Y entonces decidimos con Sonema y otro festival invitar artistas de todas partes a que crearan unas miniaturas sonoras. No es música, o puede serlo, pero tiene una narración, cuenta una historia en 3 minutos, entre 1 y 3 minutos. Había unas reglas del juego, tenía que coger solamente 3 sonidos, o sea, 3 archivos sonoros, y con esto crear lo que quisieran. Lo lanzamos en internet con mucha duda porque no eran sonidos fáciles, eran explosiones, testimonios, cargadores de ametralladora, cosas así. Y se animaron muchos porque finalmente 66 artistas de 16 países contestaron, muchos de países tocados por la violencia, colombianos, pero mexicanos, gente de América Central también. Una kosovar también, que realmente compone varios países de Europa. Bueno, tuvimos ahí una variedad de propuestas y empezamos a pensar que era bueno que se escucharan también junto al memorial. Entonces desde entonces estaban circulando y esta vez por primera vez están solas ahí, casi sin explicación, menos si fueran ustedes a escuchar esas 2 cajas negras que presentan los sonidos que fueron usados por esos artistas, esos 9 nomás, para hacer esas piezas que escuchan, para explicar de dónde vinieron esos ruidos. Así pues tenemos todo eso todavía, 81 piezas que no se han escuchado casi en ninguna parte. Entonces, bueno, queremos seguir mostrándola y debatiendo sobre si se puede o no hacer cosas a veces tan irónicas con sonidos tan serios. El tema era pesado. Entonces, no sé si quieres hablar del primero, de lo que mandé ahora. Buenas tardes. La aproximación, viendo que Intersticios Sonoros viene de un ejercicio del memorial. El colectivo se aproximó por invitación de Cristín, y yo personalmente no había tenido como ningún vínculo directo como con el tema en debate. Era como ya lo dijo, era como un archivo que ya tenía alrededor de lo que había sucedido en Colombia en el conflicto armado. Yo realmente no tenía como ningún conocimiento aparte del que le bombardea a uno la televisión ya. Entonces, bueno, aproximarse como a ese tema desde la parte sonora, claro, me hizo a mí personalmente y al colectivo empezar a ver esa situación como con otro interés, ¿no? Ya a partir de, bueno, ya no es simplemente algo que, pues bueno, todo el mundo sabe de que Colombia está en un conflicto desde hace harto rato, sino que, bueno, es algo que todavía está actual, es vigente, ¿no? Y nos toca indirecta o directamente, ¿no? Entonces, el ver cómo aproximarnos a eso nos retó también, porque había cosas bastante crudas, niños como diciendo de que, bueno, me cortó la mano, el pie una mina, y así, o sea, con toda la crudeza del mundo. Llegó un momento donde uno se
se sintió como bastante cansado y afectado porque era algo que yo personalmente nunca y el colectivo nunca habíamos como accedido a eso, ¿no? Entonces a partir de ahí narrar desde el memorial de voce esa situación fue bien interesante, ¿no? Porque ya ahí nos permitió como a todo el grupo, a Cristín y al colectivo mirar a ver cómo era que íbamos a narrar esa misma situación, esa misma problemática, pero sin rayar como en el amarillismo, ¿sí? Sin volverse algo ahí como redundante de que, bueno, sí, Colombia, nos matamos acá, pero ¿y qué? Era un asunto ya más de cómo empezamos a colocar a la gente a que se aproxime a esta problemática desde el soporte sonoro, ¿sí? Y era, como decía ahorita Cristín, era que la gente se perdiera por momentos como en ese valle de muchas cosas. El componente, bueno, también el componente estético y creativo generó como una dinámica también como de apaciguar todo el peso de lo que conlleva la violencia sonora, ¿no? Escuchar uno metralleta, carga y carga, aburre en cierto momento, y había momentos donde tocaba hacer esto y ver qué es lo que es, ¿no? Porque termina uno ahí embullido en eso y se te vuelve algo también como natural. ¿Sí? Es natural de que alguien coja y cargue un rifle y le vuelve la cabeza a otro, ¿no? Entonces, ver cómo uno se mantenía aún en esa posición de que, o sea, tú no puedes seguir siendo algo como natural, como nos lo han hecho entender muchos medios de comunicación, o muchos medios por donde circula información de esta problemática, ¿sí? Entonces, fue interesante la experiencia, el ejercicio de empezar a construir relatos, ¿sí? Y a narrar una historia que pocas veces se habla, ¿no? De la que pocas veces se habla, a pesar de que todos los días en el noticiero demuestra de que Colombia se están matando unos con otros, ¿no? Pero lo curioso era que Cristín en su archivo tenía muchas voces que nunca han hablado a través de periódicos o noticieros, ¿no? Eran voces que estaban silenciadas, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto ya no penetraba el medio de comunicación más popular, ¿no? Sino que llegaba una periodista francesa expuesta a cualquier cosa, ¿no? Pero llegaba y empezaba a hacer como esa labor fonográfica de grabar esa realidad en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, tener como acceso a eso también fue un privilegio, ¿no? Decirlo así, porque el colectivo pudo entrar como en un panorama que nunca pensamos estar ubicados ahí, porque uno interesó, como lo digo, todos los días le presenta a uno que se está matando la guerrilla con el ejército, pero ya acá te lo muestra de una forma más cruda. Era ahí, y hay grabaciones donde quien está grabando y se escucha la bazooka. Entonces era algo bien denso, bien grueso. Entonces, aproximarse a eso, estar como ahí escuchándolo, empezar a educar también el oído, y nos hizo asumir como una postura ya un poco más política frente a eso, ¿sí? Nunca ahora nos vamos a volver activistas, nada de eso, pero sí ya asumir un posicionamiento frente a esta temática. Sí, entonces pues esa parte que hicimos, que sí era más documental, pero en sí donde tratamos de introducir esa poesía también que hay a veces en esos escenarios, ranas y pájaros y ruidos de cosas que no se entiende bien qué es, los subimos de nivel, por ejemplo, hicimos este tipo de trabajo para que la narración sí, para que no parezca natural, algo que se vuelve natural para la mayoría de la gente, y para que genere una reflexión. Creo que ha funcionado bien, pues porque era entendible todavía, y pasamos a otro nivel de narración. Los ejercicios ya, lo que escucharon ahora, se llama Minas by the Morning, fue compuesto por Carmen González de México,
ella pues usó un cargador de metralleta, un ruido de cargador de metralleta que había grabado yo ni sé cuándo, la verdad no me acuerdo bien, con pedazos de un vallenato, que eso sí recuerdo, grabé en el acordeón que escuchan, es un vallenato muy grande también, que grabé para Carmeja, y después unos niños en una escuela de San Carlos en Antioquia que estaba rodeada de minas. Entonces ella, sin saber dónde ni cómo ni nada, compuso eso. El cargador le sirve para hacer ritmo, y se vuelve como una cosa muy rítmica y uno olvida un poco el peso de lo que cuenta ahí. Entonces esa era la idea de los artistas que participaron en el intersticio. Se pusieron a la tarea de cambiar el nivel de comprensión. O sea, uno escucha un sonido, un relato, entiende de inmediato casi, aunque es sin video. Entonces te toca realmente prestar la oreja, que ya de por sí es otra forma de narrar un conflicto, sin imágenes, sin mostrar, solamente tratando de imaginar lo que hay detrás del sonido. Pero después, si uno le añade efectos, o si cambia el propósito del sonido, que también lo hicimos en la memoria, ya unas explosiones se vuelven como una percusión, entonces ahí sí te fuerza a imaginar más y te adentra mucho más en el sentido de lo que escuchas, porque tu esfuerzo es mayor. Y pues de pronto podríamos escuchar la que hizo Edgar. Edgar participó en la convocatoria de intersticios, cogió sus 3 sonidos, pues mis 3 sonidos, y compuso y quedó entre los finales. No hubo otros cartageneros, porque yo no sé ni sé si otros cartageneros participaron, pero quedó ahí dentro de los que ni sabíamos quién era ni de dónde era cuando nosotros escogimos estas. Entonces tenemos uno, qué suerte. ¿Lo escuchamos? Estaba. ¿Eso qué es? Bueno, yo conocí la convocatoria y la verdad que me pareció como todo chévere participar en una convocatoria así de ese tipo. La convocatoria me llegó a través de Facebook, invitación, no sé si me la mandó la gente de octavo práctico o alguien más, no, la verdad no recuerdo bien. Y comencé a mirar, a leer sobre sonema. Vi que había hecho otras cosas sobre sonido y comencé a escuchar los
los tracks que habían puesto, los 24 tracks. La verdad es que los bajé todos, los escuché muy bien varias veces. Había unos que eran muy duros, que hablaban de temas muy duros de la realidad que vive la gente que está metida en la violencia. Había un testimonio de la madre que cuenta cómo agreden a su hija, que fue bastante dura lo que escucharon. Y luego comencé hubo uno que enseguida deseché por eso, que eran como muy complicado tomarlos y manipularlos, un poco por respeto y un poco por la impresión que generaban. Eso creo que todavía eso se escucha, ¿no? Sí, pueden escuchar sonidos y todavía. Pasaremos a los que quieran al final en la dirección de los sonidos que ver todo lo que podían escoger. Y yo creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención de participar era, uno, la posibilidad de que en otras latitudes conocieran el trabajo que hace uno desde Cartagena. Yo creo que esa ha sido una ventaja de los medios digitales de comunicación, que uno que esté en una pequeña ciudad como Cartagena, que nadie la conoce, aunque uno crea que sí, a veces como que es importante las cosas que uno hace y no las puede montar y viene un tipo por ahí y le dice, oye, que ven que quiere, que sí. Pero eso es como interesante. Pero lo principal que a mí me llamó la atención para participar es que era como la posibilidad de decir algo sobre un tema que a veces uno no puede decir nada. O sea, uno se queda como ahí tragándose lo que le dicen los medios de comunicación, no hace una reflexión sobre todas esas cosas que le muestran uno los medios de comunicación sobre ese tipo de sonidos, y uno dice, de pronto lo conversa con un amigo, con la cerveza, con un tinto y tal, pero creo que también uno puede dejar la posibilidad de dejar una pieza como esta, es como dejar una expresión, una reflexión sobre un tema. Yo hice dos piezas, la otra no, porque nos tocó escoger. Pero la otra recuerdo que esta la trabajé por pedazos. Por ejemplo, la primera parte, que es donde habla Santos, ese fue un track de una grabación donde él hace cuenta cuenta como abatieron a Raúl Reyes, el comandante de las FARC, que era encargado de comunicación entre las FARC, que muchos se les ha olvidado. A mí no, porque por esta razón lo había conocido, porque era el jefe de comunicación. Y más que todo se justifica de haber penetrado en el suelo sobre el territorio ecuatoriano, que obviamente era una acción ilegal. Este discurso sí es un tejido de mentiras geopolíticas absurdas que después uno las escucha y dice, ¡ah! Pero sí, y finalmente pasó, ya no pasó nada al fin con eso. Me parece muy interesante porque la manera en que recorta los pedazos uno se da cuenta de eso. Es un muy buen recordatorio, por si se nos olvida. ¿Qué más quieres? Sí, bueno, yo para ese ejercicio lo que hice fue trabajar con un programa que se llama Live. Entonces, corté todos los pedacitos de ese discurso que hablaban sobre temas locales, de locaciones, o geográficos, o geopolíticos, porque ese era como el centro de la discusión en ese momento, ¿no? Que porque si pasaron, que si no pasaron, que le daba la razón al gobierno de Colombia en atravesarlo. Entonces quise como trabajar ese tema del tema geográfico, y todas esas piececitas son pedacitos que él habla sobre el tema de locación, ¿sí? Y luego le puse un efecto y luego los coloqué.
El otro pedazo que habla del orden público, entonces era también como un poco de ironía también ahí, como eso parece que una nota que salió un día antes de las elecciones. Sí, yo creo que antes de las elecciones del 2006, sí. Y es parte del noticiero y un discurso, no un discurso, sino una declaración de Álvaro Uribe que dice: invito a todos los colombianos mañana a ir a votar. Y él cortó con otro pedazo de la declaración y cogió asesinados mañana. Y que él quedaba, de todos modos se sabía que era asesinados al otro día. O sea, me pareció eso sí una muy buena respuesta. Es un revelador profético. Sí. Esa era como la idea que fuera como un poco irónico la manipulación. Bueno, y la convocatoria daba la posibilidad de manipular de cualquier manera. Eso estaba así explícito en la convocatoria. Entonces uno tenía la posibilidad de hacer lo que fuera con los tracks. ¿Cómo trabajé yo? Yo trabajé con el live, un poco recortando, editando, y luego trabajé con un programa que no tiene nada que ver con DJ. Yo soy DJ, yo trabajé con el Virtual DJ, con el Tractor y con una controladora, la Tractor S4, que tiene una cantidad de botones, pero sirve para mezclar música. Yo no tenía otra cosa para manipular. Yo dije, no, me meto con esto. Entonces, un trabajo, esa pieza la grabé como unas 10 o 15 veces. O sea, yo me la imaginaba en la cabeza y la iba haciendo. Y hasta que yo sentí que salió como yo quería, pero fue hecha en vivo. Esa pieza que se presentó fue hecha totalmente en vivo. Exactamente, de inicio a fin, sin editar. Y la otra, yo me acuerdo que ese trabajo con el tema más de los niños que escuchamos ahora. La otra se llama La Voz, yo la vi. Sí. Era tomar las voces de los niños que le estaban dando como una charla sobre el manejo de minas en Antioquia. La vamos a escuchar, si quieres explicar. Y con esa me pasó una cosa bien interesante, porque eran como las 12 de la noche y yo estaba ahí como escuchando, como grabando y escuchando, y de pronto yo estaba solo en mi cuarto oscuro y de pronto yo siento, yo trabajé, esa la trabajé mucho con paneo, de pronto aquí no se escucha. Sí, entonces pues sí se escucha. Pero trabajé mucho con paneo, mandé una señal a un lado y luego hacia el otro lado, y en un momento yo estaba así solo y escucho la voz de un niño en el palo. Yo me pegué un susto. Porque yo dije, esta sirve, porque imagínate, si lo impresiona a uno, no la está haciendo. Sí, ojalá, la podemos pero escuchar. Es bien interesante cómo uno puede utilizar todos esos elementos que le da la tecnología. Vamos a escucharla, yo no sé si... Dispararon indiscriminadamente contra el bus e hirieron a un menor, según el oficial. Los guerrilleros dispararon indiscriminadamente contra el bus e hirieron a un menor, ni tirarle piedras, porque puedes fallar en algún
Un poco era como acercarme a la situación que pueden vivir los niños en una situación de conflicto, ¿no? Esa cantidad de escándalo, esa cantidad de miedo, de tensiones que vivimos. Porque, bueno, los niños ahí en la escuela y todo alrededor minados, Sí. no es nada agradable ahí jugar fútbol al lado de eso. Sí, lo era. Ellos juegan. Pero nosotros lo volvemos algo. Pero era delicioso. Era el día el momento de la recreación. Pero sí es verdad, sí, esta escuela era una de las de Antioquia rodeadas de mina. A veces el balón se saltaba a la cerca, entonces había balones ahí porque una vez fueron a buscarlo. Nadie fue ni nada, pero los regañaron, los que yo creo que ya nunca más fueron a buscar un balón. Entonces había unos balones de color. Colecciones de balones aquí. Bueno, afortunadamente esta zona fue destinada, ya pueden ir a jugar y a pasear, ya no hay accidentes en esta zona. Pero ya ven, por ejemplo, la narración ahí ya se entiende más, ya tenemos más unas olas de sonido que nos llegan. La niña dice yo la vi, no sabemos de qué habla, si no escuchamos realmente el sonido inicial, pero sí podemos percibir la tensión que decías. Entonces lo que nos interesaba en las piezas que recibimos, todo un rango, desde lo más literal, que entendemos realmente muy bien, hasta lo más desquiciado posible, que bueno, ya, lo único que quiere es que el sonido pare, como en la violencia finalmente. Entonces es también interesante porque el ruido, el sonido, nos genera la reacción hasta física, sin realmente que sepamos de qué se trataba. Pues, bueno, obviamente en esa convocatoria todo el mundo sabía, pero sí, aquí tengo silenciado por el ruido. No, o sea, de hecho creo que lo principal en la convocatoria fue eso, o sea, la pregunta que nos hicimos fue como, ¿qué pasa si hacemos esto público? Porque hasta ahora había estado restringido como a unos artistas y una reportera. Entonces, pues nos sentamos y dijimos, oigan, ¿y si hacemos esto público? Y si damos la posibilidad, como dice pues, Edgar, de decir algo al respecto, porque sí, en la televisión constantemente nos bombardean y tal, pero uno queda como incluso aturdido, ¿no? Uno ve así tanto que es como ni lo oye ni lo ve realmente. ¿Qué pasa si ponemos esto en el público? Incluso tuvimos respuestas extrañas pues, de algunos profesores, incluso de universidad, que nos decían, oigan, ¿y por qué no hay más ruidos de playa? Les contestamos exactamente, esto no es Colombia, es pasión. Puede ser otro tipo de pasión, una pasión de Cristo, que es algo muy doloroso, pero no es eso. Pero también hablaba un poco de como lo que hay como unos sonidos tabú que sin embargo existen, sobre todo en las ciudades. ¿Sí? No, yo veo en la tele así de lejos, 2 minutos mataron a tal, pero yo no oigo lo que es el sonido de una metralleta, yo no oigo el sonido de una niña hablando de las minas, ¿no? Eso tiene, además, pues, es como que el sonido no lo transporta, ¿no? Como el otro día que estaban aquí los alumnos de Carlos y que cerraban los ojos para escucharlo mejor. O sea, tiene una capacidad sensorial de arrastre pues muy fuerte y nos obliga como pues lo que están haciendo ahora ustedes aquí, a pararnos y a escuchar, porque la información no es lo mismo que contar las cosas. Entonces uno ahí así me informa, me dio tanto, pero no se para a escuchar pacientemente los sonidos, las pequeñas cosas, los intersticios que se abren de las grandes historias de los telediarios. Era un poco esto que estábamos pues, como desde Sonema, yo creo, buscando esa propuesta. Sí, pues se logró transformar en otra cosa. Y yo creo que tiene hasta una función terapéutica. Claro. Aunque el producto final puede no ser muy tranquilizador, eso es cierto, mencionar, pero sí, lo vuelve otra cosa, ya. Es otra cosa y además muy interpretada, porque hay unos, por ejemplo, había sonidos de respiración. Y unos hicieron solamente sobre la respiración. Y ya, cogieron el sonido de la respiración y lo trabajaron. Hay otros que escogieron unos sonidos mínimos muy musicales, las poquitas ondas de música que había ahí, y con eso
primera noche, bueno, la primera presentación se hizo una noche en Bogotá, en La Redada, cuando seleccionaron, pues bueno, estaba Cristín, estaba Chinosky Garachana, de un artista sonoro de un colectivo español que se llama El Sueño de Tesla, está Fabiano Cueva y Ana María Romano del lado B, y estábamos Hamilton Mestizo y yo por lado de Sonema. Entonces nos escuchamos las 81 piezas, ahí en 2 días, que casi salimos locos, o sea, el hecho de que estemos hablando de manera más o menos fuerte, que es un milagro, porque Sí. fue muy denso. De pronto hay unas cosas muy graciosas que hablaron. Sí, puede ser también ahí. Y se presentó una noche ahí con algunos de los artistas bogotanos que habían participado, conseguimos contactarlos y vinieron, y pues hicimos una jornada, unas horitas de escucha, y la verdad fue muy chévere. Sí. Pues sí, y después de la promesa mía, que nadie lo creyó, pero bueno, que eso iba a ir con la exposición inicial. Y entonces, después, cada vez que inauguramos el memorial, estuvimos como casi 4 meses en Bogotá, después en Montería, 2 meses en Medellín también, casi 3 meses. Cada vez que iba a otro lugar, pues yo ponía 6 piezas de sus artistas junto al memorial, el primer recorrido que hicimos con el colectivo. Y bueno, siempre rotándolas para que todos los que fueran seleccionados pues pudieran estar. Va a haber un concierto el 27 de noviembre en Bogotá, en la Biblioteca Nacional. Unos 2 artistas de los que hicieron piezas van a volver a trabajar en vivo. Vamos a ver qué resultado da. Espero que tendremos registro de eso para colgarlo en la web. Yo estoy poniendo algunas de esas piezas en el blog del memorial, de vez en cuando como por grupo de 3. Entonces voy a seguir para que se puedan escuchar todas. Sonema también lo va a tener en su sitio para que, pues, si quieren ver un poco cómo los artistas exploraron esos sonidos, cómo los usaron, cómo los cambiaron, cómo los volvieron algo diferente. Sí. Sin embargo, yo vuelvo nuevamente como al tópico narrar a partir del soporte sonoro, ¿no? Es algo que curiosamente le exige a uno cierta postura, ¿no? Viendo de que hoy en día casi que el moverse humano está condicionado por la vista, ¿no? Casi que uno no logra construir un territorio a partir del sonido, a pesar de que está esa posibilidad, pero hoy en día la vista es la que comanda. Si te tapan los ojos casi que no te mueven, porque tienes en el oído este amplificador para poder ubicarte, pero curiosamente está prohibido, ¿no? O sea, tú no te mueves, si te tapan los ojos tú no te mueves, se va la luz y todo el mundo queda aquí sentado, nadie se para, nadie, porque el oído en realidad no lo tenemos educado para empezar a narrar a partir el soporte que logra entrar en el oído, ¿no? Entonces ese ejercicio de contar a partir del sonido, incluso a partir de la escucha, ¿no? Como yo escuchando puedo ir traduciendo y ir contando historias, ¿no? ¿Sí? Y cómo eso logra marcar dentro de una práctica artística o dentro de, qué sé yo, una práctica documental como la que hizo Cristín. Puede ser muy abierta la práctica que vaya a usar, ¿no? Pero el hecho de contar, ¿cómo contamos hoy en día? Si contamos simplemente a partir de lo que vemos, pues estamos contando también a partir de lo que estamos escuchando. Sí, eso empieza a dar como otra posibilidad y empieza a abrir el espectro a la hora de abordar una problemática, a la hora de abordar un tópico específico. En este caso, bueno, el tópico es la violencia, el conflicto armado de acá, de Colombia. Entonces, cuando Cristín pues, se acercó a nosotros, nos pareció de verdad bien atrevido, ¿no? Y más que todo de que el prejuicio de que un extranjero, o sea, quien cuente la historia, el problema,
no los locales, sino un extranjero. Pero también es medio chocante, ¿no? Alguien que se te meta al rancho, eso nadie lo acepta. Entonces, claro, eso toca cierta fibra y cuando el memorial estuvo acá, claro, hubo cierto recelo y cierto choque. La gente en cierto modo no lograba sentirse amigable con que un extranjero sea quien te esté contando de los problemas de tu casa. Pero ¿por qué? Si soy la única que puede decir cuáles fueron vallenatos seguros de ser un minuto. Claro, si se ha empatado el asunto, ¿cómo no va a tener la potestad para hablar y contar a partir de ese soporte? Entonces, eso también es, bueno, como una información, es una información libre y está ahí, está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a prohibir de que alguien empiece a contar? El hecho de contar, de narrar, está limitado a cierto contexto, a que cierta persona sea, por ser de ese sitio, es la única que tiene la potestad para contar y narrar, hablar de cierto tema o qué. Entonces, la pregunta es también como, pues para el público, el que quiera responder y empezar en tú a tú, ¿no? Ver ¿Qué hubieran hecho con esos sonidos ustedes? Claro, porque ya no sabemos qué hacer con estos sonidos. Bueno, eso acá, yo creo que se escucha. Bueno, para responder un poco la pregunta, resulta que algunas veces nosotros no tenemos el acceso a toda la información y los medios nos ocultan muchas cosas. Entonces ella vivió en esa circunstancia, la vio, compartía con estas personas y ella tenía la autoridad para hablar de eso. Ahí es su autoridad para hablar de eso. Pues no es tanto de autoridad, simplemente yo no creo que tampoco tenía más información. el poder. El poder de la escucha, no, es que preste atención, es prestar atención también. Había muchas cosas irónicas también y lo que hicieron los artistas de acá, de otra parte, es que de pronto se pusieron a prestar atención a algo que habían escuchado desde siempre y fue muy chévere lograr eso porque mi trabajo ahí, sí, como reportera es eso, es tratar de que presten atención a algo. A mí